Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que le tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, el Señor ilumina hoy nuestras vidas y nuestras sociedades con su palabra. Hemos escuchado inicialmente el libro del Génesis, que nos relata el diluvio universal, que es un pasaje bastante conocido por nosotros. Y de estos capítulos, si no estoy mal, que son los capítulos 6, 7 y 8 del Génesis, podemos resaltar varios aspectos. El primero, mis queridos hermanos, que hemos escuchado hoy, que se reconoce la realidad humana pecadora. El corazón del hombre está herido por el pecado. Por tanto, en nosotros hay una inclinación al mal. Lo que dice el apóstol San Pablo: hago el mal que no quiero, hago el mal que no quiero. Y en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, está esa inclinación al pecado. Y lo repito, es una inclinación. No significa necesariamente cometer pecado. En nosotros está el deseo, en nosotros está el impulso. Y algo muy distinto es que cometamos pecado, lo que significa que realicemos el deseo, que realicemos el impulso de cometer alguna acción ilícita. Y frente a esto del corazón humano inclinado al pecado, se nos muestra en esto del diluvio universal un pecado que es común y lo podemos llamar el pecado social. Aquí en el libro del Génesis lo que se muestra es una sociedad entera que estaba pecando, que estaba alejándose de Dios, que estaba cometiendo muchísimos actos malvados. Una sociedad que se inclinó al pecado. Es el pecado social. No solamente está ese pecado personal de cada uno, también en ocasiones como sociedades cometemos pecados y pecados graves. Cuando aceptamos la violencia, cuando aceptamos el aborto, cuando aceptamos la eutanasia, cuando aceptamos y permitimos a nivel social que se realicen muchísimas injusticias, la sociedad también peca y la sociedad también destruye. Entonces, en ese sentido, hemos de estar muy atentos de esos pecados sociales que se cometen. Pero además, lo curioso es que el pecado social, mis queridos hermanos, también suscita algo que aparece aquí, y es la naturaleza que se revela. Porque el pecado del hombre no solamente afectó al hombre y a la sociedad, también afecta a la naturaleza.
Y este diluvio que se nos narra en el Génesis, lo que muestra entonces cómo la naturaleza reacciona con violencia. Y lo interesante es que cuando la naturaleza reacciona, actúa sin misericordia. Y de eso nosotros somos testigos, de cómo la naturaleza en ocasiones ha actuado de manera terrible. Veranos, inviernos, terremotos, tsunamis. La naturaleza, hermanos, también está herida por el pecado. Y por ese actuar de los hombres, la naturaleza también reacciona y lo hace con muchísima violencia, como hemos escuchado en este relato del Génesis, de cómo ese diluvio acabó prácticamente todo. Pues bien, llovió 40 días, tuvieron que esperar, si no estoy mal, 150 días mientras la tierra se secaba. Allí hay un hecho interesante del cuervo, de ese cuervo que en algún momento salió, regresaba, hasta que se quedó definitivamente, que es un llamado de atención para nosotros, del cuervo que decidió alimentarse de muertos, que puede suceder también en nuestra vida, alimentarnos de muertos, la mala lectura, por ejemplo, la mala televisión, el mal internet, que realmente nos alimentamos de tantas cosas malas, nos alimentamos de muertos. Y en tantas ocasiones por eso estamos muertos por ese mal alimento que consumimos. Quiero resaltar de este texto también algo que es muy bueno, y es como el Señor dice: me arrepiento de haber destruido al hombre con esto del diluvio. Es una reflexión que el Señor hace, y ese arrepentimiento de Dios viene, mis queridos hermanos, en cuanto que ese diluvio no le quitó el ser pecador al hombre, no le quitó el ser pecador al hombre. Se destruyó todo, se salvaron poquitas personas, Noé y su familia, pero Noé y su familia siguieron siendo pecadores, el pecado continuó. Y lo que encontramos entonces es que el Señor a ese pecado del hombre no lo soluciona a partir de la violencia, sino a partir de la paz. El Génesis lo que dice es que el Señor colocó su arco en el horizonte, lo que significa algo así como que el guerrero tomó su arma y la colgó, en el sentido de no la volveré a usar, porque la violencia no soluciona violencia. Y eso, hermanos, es bueno que lo consideremos, porque en ocasiones llegamos a pensar, y los colombianos somos expertos en eso, en que la violencia nos va a traer la paz, en que la guerra nos va a traer desarrollo, en que el odio, la ofensa, el insulto nos va a traer una sociedad nueva y una sociedad mejor. Los colombianos estamos plenamente convencidos de eso, y tan convencidos que una persona nos habla de paz y lo odiamos, nos habla de guerra y lo queremos. Convenzámonos, hermanos, que la violencia no soluciona la violencia. Y es también, el texto del Génesis también muestra algo, que en ocasiones nosotros queremos acabarlo todo, arrasar con todo para iniciar de nuevo, y resulta que en tantas ocasiones lo hacemos. Acabamos con todo, acabamos con lo que sea para iniciar de nuevo, y resulta entonces que aquello que es nuevo también viene impregnado por el pecado. El camino, mis queridos hermanos, no es la violencia, el camino es la paz. Y es precisamente la paz que nos trae el Señor Jesús.
Hemos escuchado el evangelio de hoy, de cómo el Señor cura a un ciego. Bueno, que nos devuelva la vista también a nosotros, para que nos demos cuenta de nuestros pecados, de los pecados personales y de los pecados sociales. Que el Señor nos devuelva la vista para darnos cuenta cómo estamos destruyendo la naturaleza, y también que la naturaleza se salve, hacerle bien a la naturaleza. Que el Señor Jesús nos devuelva la vista para que nosotros el mal lo venzamos a fuerza de bien. Para que nosotros, mis queridos hermanos, entendamos que el camino es la paz, la reconciliación. Esa paz y esa reconciliación que nos trae Cristo Jesús, que muerto en la cruz perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Que el Señor Jesús entonces nos salve, nos proteja. Que María, nuestra Madre y Señor, interceda por todos.